Bien, estamos nuevamente ya a través de este medio para poder compartir una enseñanza a través de la palabra del Señor. Así que les saludo a través de este medio y les bendigo a todos los que se conectarán a través de estos medios que en este tiempo se han hecho tan fuertes por causa de lo que está viviendo nuestro país. Pero creemos que es un tiempo de búsqueda, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo en que nos impulsa a buscar la presencia y la bendita palabra del Señor, a que nos impulsa a buscar esta intimidad, a buscar de Dios en nuestra vida. Así que en esta tarde le bendigo, le saludo y quiero tener un momento de reflexión a través de la palabra del Señor y quiero que compartamos juntos en este día una reflexión bíblica y vamos a compartir este pensamiento bíblico en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 del versículo número 5 en adelante. Quiero compartir con ustedes esta reflexión bíblica que sin duda será una bendición para usted y para mi vida. ¿Ya? Creo que esta palabra nos traerá un entender, un reflexionar y analizarnos cuál ha sido el desarrollo de la labor que a continuación vamos a detallar a través de la Escritura. Así que entramos en esta linda historia, entramos a transitar por las veredas de la palabra del Señor. Bien, leemos entonces Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, del versículo número 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Ponga atención a ese nombre, por favor, Zacarías. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ponga atención también a ese nombre, Elizabeth. Versículo número 6 dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo número 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran de edad ya avanzada, dice la Escritura. Versículo número 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo número 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo número 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a ti a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ponga atención por favor ahora al versículo número 20.
Perdón, es aquí donde quiero fundamentar la enseñanza del día de hoy. Versículo número 20. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vuelvo a leer este versículo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales tendrán cumplimiento a su tiempo. Ahora quiero que nos saltemos al versículo número 26, donde el ángel Gabriel es enviado a otra mujer llamada María. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y fue enviada a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo número 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo número 36. Y este es otro versículo clave que también quiero que usted lo tome y lo recuerde a medida que transitamos por esta historia. Versículo número 36 dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ponga atención, este es el sexto mes para Elizabeth. Este es el sexto mes para Elizabeth, la que llamaban estéril. Versículo número 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró precisamente en casa de Zacarías y en casa de Elizabeth, la cual llevaba 6 meses de embarazo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de esta María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Palabra del Señor en medio nuestro. En esta tarde vamos a compartir y quiero pedirle al Espíritu Santo que a medida que transitamos por esta historia pueda darme la capacidad, el entendimiento, pueda darme la sabiduría y la capacidad de hacerme entender para que tú que me escuchas puedas hacer tuya esta revelación, puedas hacer tuya esta poderosa enseñanza que la palabra del Señor nos trae en el día de hoy. Así que transitamos por ella y quiero compartir este mensaje bajo este título: la incredulidad en nuestra labor paternal. Vuelvo a repetir, la incredulidad en nuestra labor paternal. Hermanos y personas que me escuchas y que me ves a lo largo de esta nación llamada Chile y en el mundo entero, creo profundamente en mi corazón, en mi espíritu, que es en el vientre materno donde se generan las grandes luchas, los grandes conflictos para marcar la vida de un individuo. Creo profundamente en mi corazón que es en el vientre materno donde se generan, insisto, las grandes luchas espirituales que querrán marcar la vida de un individuo. Y si vamos a la Biblia, a la Escritura,
Hay muchos pasajes que nos sitúan bajo este escenario, de estas tremendas luchas que se dan en el vientre materno. Tenemos el caso de Génesis capítulo 38, versículo 28. Y leo textual y dice: y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron el nombre de Fares. Sin duda, este pasaje bíblico acredita, certifica que en el vientre materno se dan las grandes luchas de dos reinos en ministración: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Creo firmemente en mi corazón que es en el vientre materno donde estos dos reinos tratan de marcar la vida de un individuo. Creo firmemente en mi corazón, por causa de la enseñanza de la palabra del Señor, y creo que desde el vientre y antes que fuésemos formados, el reino de la luz tratará de marcar la huella de ese individuo que está en la memoria de Dios, o el reino de las tinieblas tratará de marcar la vida de un individuo en el vientre materno, para que quede marcado el resto de su vida en distintas áreas, con tremendas secuelas, y todo esto en el vientre materno. Es por eso que estas dos luchas de estos dos reinos se presentan y se llevan a cabo antes de dar a luz. Se presentan y se desarrollan en el vientre materno. Es por eso que en un momento de ministración al reino de la luz en el vientre materno, dice Jeremías capítulo 1, versículo número 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y allí te di por profeta a las naciones. Sin duda tenemos la evidencia del reino de la luz, del reino de Dios ministrando aún en el vientre materno, ministrando aún antes de nacer. Si seguimos avanzando, Isaías capítulo 49, versículo número 1, dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Sin duda vemos la manifestación del reino de Dios, del reino de la luz, en ministración en el vientre materno. Sin duda estos pasajes evidencian la ministración del reino de la luz en el vientre materno. Y el reino de las tinieblas no se queda atrás. El reino de las tinieblas también, como dije, tratará de ministrar allí en el vientre materno, marcando con huellas, marcando con situaciones en la dimensión espiritual la vida de un individuo. Es por eso que me llama profunda y poderosamente la atención cuando en Salmo capítulo 58, versículo número 3 dice lo siguiente: se apartaron los impíos
desde la matriz. Desde la matriz se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. ¡Wow! Esto es profundo. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Sin duda vemos el desarrollo del reino de la luz y del reino de las tinieblas en ministración en el vientre materno. Hoy día la historia, hoy día la palabra del Señor nos va a enfrentar y nos va a desafiar a una verdad consistente, a una poderosa enseñanza y revelación para nuestras vidas. La Escritura dice que en esta historia aparece un hombre llamado Zacarías y su esposa llamada Elizabeth, y Elizabeth era estéril. Dice que ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero hoy quiero que pongamos especial cuidado y énfasis en un hombre llamado Zacarías para fundamentar la enseñanza en esta tarde. La narración afirma que a Zacarías y Elizabeth Dios no le había concedido la posibilidad de ser padre, porque Elizabeth era estéril. Ahora quiero que ponga mucha atención a lo siguiente. Este matrimonio entra en una tremenda y en una enorme responsabilidad. Yo digo que este Zacarías y Elizabeth se convirtieron en un eslabón de suma importancia en esta historia. Zacarías se convirtió en un eslabón de suma importancia. Porque sin duda era un eslabón de una figura profética que estaba corriendo por cientos y miles de años. Este eslabón era el responsable de que la figura profética que ha fluido durante tantos cientos y miles de años pueda seguir corriendo. Entonces la historia, entonces Dios pone a Zacarías en esta narración, en esta historia, como un eslabón de suma importancia, el cual este eslabón tenía que ser el puente para que la figura profética de lo que vendría siguiera su camino. Quiero que usted me vaya entendiendo, por favor. Quiero que vaya poniendo atención a lo que yo le voy ministrando. Este eslabón debía ser un eslabón no débil, para no fracturar la cadena de cientos, como dije, de cientos y de miles de años de esta figura profética. Zacarías dice que oficiaba la labor del sacerdocio. Y como dije, hoy día Dios lo pone como un eslabón de suma importancia. La labor de este eslabón, que es Zacarías, en esta cadena de generaciones, de cientos de años, donde se cuentan reyes, jueces y profetas, donde se cuentan juicios, muertes,
derramamiento de sangre de gente inocente y de gente culpable. La labor de este eslabón llamado Zacarías, que hoy Dios pone en este escenario, sería la de transmitir una paternidad correcta, consistente y duradera en el hijo que se estaba gestando en el vientre materno. ¿Qué le quiero hablar? ¿Qué le quiero transmitir con esto? Este eslabón llamado Zacarías tenía que desarrollar una labor paternal sobre aquel y aquella figura profética que vendría en el vientre. Le estoy hablando de una labor paternal. Le estoy hablando de una labor de empoderamiento sobre su hijo, el cual vendría en gestación. Seguimos avanzando por la historia. A este Zacarías, que se ha convertido en este eslabón de suma importancia, dice que se le aparece un ángel del Señor cuando éste oficiaba la labor del sacerdocio. Y se le aparece para decirle: Zacarías, tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y este hijo será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Hará que muchos retornen a Dios. Por lo tanto, Zacarías, comienza tu labor como eslabón de esta cadena de cientos y de miles de años. Tu labor será el impartir sobre tu hijo. Tu labor será en transmitir una paternidad correcta. Como lo dije, consistente y duradera en tu hijo. Y aquí yo le estoy hablando de una labor paternal. Hablamos de un empoderamiento sobre el hijo que vendría, por causa de la asignación a desarrollar por Juan el Bautista. Por lo tanto, Zacarías, no puedes convertirte en este eslabón débil de esta figura profética que está fluyendo a través de cientos y miles de años. Hasta aquí la historia. Y esta figura profética se viene desarrollando normalmente, se viene desarrollando con eficacia. Se viene desarrollando sin un traspié. Pero si leemos el versículo número 18 del Evangelio según San Lucas, del capítulo 1, versículo número 18, nos encontramos con la siguiente y desafortunada frase de este eslabón llamado Zacarías. Él suelta y replica y dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Leo ese mismo versículo. Leo ese mismo versículo en otra versión bíblica. Respondió Zacarías. Y esta versión dice literalmente: pero eso es imposible. Yo soy demasiado viejo y mi esposa también es muy entrada en años. A Zacarías lo abordaba la incredulidad. La figura profética que venía recorriendo cientos y miles de años y que hoy reposaba en la vida de este Zacarías como el eslabón de suma importancia, encuentra un traspié en la historia. ¿Qué pasó con este eslabón entonces? ¿Qué pasó con este eslabón que llevaba la responsabilidad
de esta figura profética de convertirse en el eslabón, en el puente para las generaciones presentes y futuras de las que vendrían. ¿Qué pasó con este eslabón? Si seguimos leyendo la escritura, el ángel le dice: por cuanto no creíste a mis palabras, leo literalmente, quedarás mudo. No podrás hablar. Y ponga atención a esto. Hasta el día en que el niño nazca. Es aquí donde yo digo, se produjo un alto en el mundo espiritual de milésimas de segundo. Y este mundo espiritual, esta dimensión espiritual, puso un alto en el momento y dijo: no podemos permitir que este eslabón, llamado Zacarías, ministre esta asignación que se está formando en el vientre materno. No podemos permitir que este eslabón, que hoy día ministra incredulidad, que hoy día ministra esterilidad, ministra esta asignación y esta figura profética que se viene desarrollando en el vientre materno. Y es por eso que en un momento la dimensión espiritual, es por eso que en un momento el cielo le dijo a este eslabón: no podemos permitir que ministres lo que viene en gestación. ¡Wow! Esto a mí me sorprende. Esto llama poderosamente la atención en mi vida. Porque el cielo, la dimensión espiritual, le dijo: no puedes ser parte de este proceso. Le dijo a Zacarías, el cielo le dijo a Zacarías: no puedes ser parte de este proceso. La dimensión espiritual le dijo a Zacarías: no puedes ser parte de este eslabón. Y si seguimos avanzando en la historia, dice que comienza entonces el proceso de gestación embrionario de Juan el Bautista en el vientre de su madre llamada Elizabeth. Seguimos leyendo. Dice: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel de la ciudad de Galilea. 6 meses después Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, a una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó esta palabra se sorprendió y se preguntaba qué clase de salutación era esa. Y el ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Sigue el relato y dice: pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un varón. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ponga atención al versículo número 36, y aquí donde quiero fundamentar. Dice, versículo número 36, dice: también tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Y ella ya está en su 6º mes de embarazo. Ponga atención por favor a esto. Vaya uniendo
toda esta enseñanza. El ángel le dice, Elizabeth está en su 6º mes. 6 meses según San Lucas capítulo 1, versículo número 36. Entonces a través de este medio surge la pregunta. ¿Dónde cree usted que estaba Zacarías el padre? O más bien dicho, ¿qué relevancia está teniendo Zacarías el padre en el desarrollo gestacional y emocional con su hijo? ¿Con lo que conocemos nosotros como el apego? ¿O como lo que conocemos nosotros, ministración profética en el vientre materno? Yo le hago esta pregunta a usted. ¿Qué relevancia está teniendo Zacarías en el desarrollo gestacional, emocional y espiritual de su hijo? ¿Qué relevancia está teniendo Zacarías? Porque si entendemos, Zacarías hasta ese momento, cuando ya se habían cumplido 6 meses, Zacarías sigue mudo. Zacarías sigue sin hablar. Su boca había sido cerrada. La dimensión espiritual cerró su boca. El cielo le dijo no a esta participación de Zacarías. Entonces es por eso que le hago esta pregunta a usted. ¿Qué relevancia está teniendo Zacarías en el desarrollo gestacional, emocional y espiritual en favor de su hijo, que se está gestando en el vientre materno? Vuelvo a insistir. Creo poderosamente que es en el vientre donde se generan las más grandes luchas que marcarán la vida de un individuo. Y leo literalmente un párrafo. Y dice, desde que se inicia la formación del ser humano, la primera célula que da origen a su formación contiene toda la información psíquica, genética y energética de los padres, especialmente de la madre y del mundo a través de ella. La salud física y mental de mamá y papá son claves en el desarrollo emocional del bebé durante su crecimiento en el vientre, al nacer y en sus primeros años de vida. Mientras nos desarrollamos en el vientre materno, vamos recibiendo por transferencia, de forma inconsciente, los efectos de la aceptación y el amor que genera nuestra existencia en la vida de nuestros padres. Y eso es reino de la luz. O en el caso contrario, desafortunadamente también podemos sentir su rechazo y desagrado. Eso es lo que muchos conocen como el apego. Y surge nuevamente la pregunta, ¿qué relevancia cree que está cumpliendo Zacarías si van 6 meses de gestación en el vientre materno de Elizabeth? Y Zacarías aún no tiene participación. ¿Cuál es la relevancia en el desarrollo gestacional, emocional y espiritual en este proceso? Hasta ese momento que es el 6º mes de embarazo, el bebé aún no reconocía la voz de su padre. Pongan atención a esto. Esto es poderoso.
El bebé aún no reconocía la voz de su padre. No había fluido la ministración de lo que llamamos hoy día ministración profética en el vientre materno. O algunos lo definen como el apego. Hasta ese momento Juan el Bautista se desarrollaba en el vientre materno, carente de ese proceso. Producto de que el cielo dijo, no conviene que la incredulidad tome parte en esta cadena de cientos y de miles de años. Wow, usted que está ahí viéndome, escuchándome. Usted ya puede ir entendiendo y comprendiendo la revelación de dónde la palabra nos quiere llevar. Zacarías no tiene participación. El cielo y la dimensión espiritual lo anularon. El cielo le dijo que no. Es ya el sexto mes. Y Zacarías no tiene participación. Pero en Juan el Bautista, por la asignación que cargaba y el propósito que venía a desarrollar en el escenario de esta tierra, esta área necesitaba ser ministrada. Esta área necesitaba ser cubierta. Por eso se le dijo a la incredulidad, tú no tienes participación en esto. Se le dijo a la esterilidad, tú no tienes participación en esto. Se le dijo a la figura profética que venía de cientos y de miles de años, tú no tienes participación en esto. Y es sorprendente entender el desarrollo gestacional de un hijo en el vientre. Porque hice esta pregunta, ¿cuándo será desarrollado el oído completo en el vientre materno? Y ponga atención a esto, dice que el oído se desarrolla bastante pronto en la vida del feto. Los últimos estudios apuntan que el feto responde al sonido aproximadamente a las 16 semanas de gestación. O incluso ya a las 12 semanas. Pero la respuesta, ponga atención a esto, pero la respuesta a los sonidos del habla, la respuesta a la voz de papá, la respuesta a la voz de mamá, la tienen al sexto mes. ¡Wow! Si analizamos la palabra y vamos encajando todo esto, vamos a sacar una poderosa enseñanza. Es ya el sexto mes. Y Juan el Bautista en el vientre materno aún no ha sido ministrado, empoderado. Y no se le ha sido ministrada una palabra profética en el vientre materno. Es ya el sexto mes. Y Zacarías no tiene participación en este proceso, porque el cielo le dijo que no. Pero ponga atención, porque mire lo que sucede. Una vez que el ángel se presenta a María, le dice que Elizabeth, su pariente, ya está en su sexto mes. ¿Usted lo recuerda? Dice el versículo número 39. Entonces levantándose María, fue deprisa a la montaña de Judá y entró en casa de ¿quién cree usted? De Elizabeth, en casa de Zacarías. Y aconteció que cuando María saludó a Elizabeth,
Dice literalmente que la criatura que venía en gestación saltó en el vientre materno y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! El apego, la administración profética en el vientre materno que faltaba, ahora se estaba llevando a cabo. Y no era otro el actor principal para llevar esta administración, sino que nuestro Padre bendito. Si el cielo le dijo que no a la incredulidad, si el cielo le dijo no a este eslabón débil, si el cielo le dijo no a la esterilidad, le dio un paso y un sí al Padre bendito, que empoderó, que transmitió identidad desde el vientre materno. Si el eslabón quiso en un momento transmitir incredulidad y el cielo se lo negó, ahora el Padre bendito estaba impartiendo empoderamiento. Estaba impartiendo identidad sobre aquello que venía en gestación, cumpliéndose así la palabra profética, que sería lleno aún desde el vientre de su madre. Esto es poderoso. Porque sin duda, usted, papito, que me escucha, puede estar sumergido hoy día en una tremenda responsabilidad. Porque puede haber una tremenda asignación sobre sus hijos. Y no vaya a ser que producto de esa tremenda asignación y ese tremendo llamado que ha sido impartido en su hijo, usted se ve anulado en esa asignación, en su rol paternal, de llevar a cabo un empoderamiento correcto sobre esta asignación que es su hijo. No vaya a ser que usted se vea anulado y que el cielo le diga no, por causa de no transmitir una identidad correcta sobre su hijo. Cuando yo le estoy impartiendo esta palabra, yo a usted quiero hablarle de identidad, de transmitir identidad, y que ellos conozcan la identidad en el reino para poder fluir correctamente. Aquí yo no quiero hablarle de don, yo quiero hablarle de identidad de reino, de empoderamiento en el reino. Y a medida que avanzamos nos vamos viendo con la tremenda responsabilidad como padres. Dice la Escritura que en esta historia, y se lo voy a leer, literalmente. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre Elizabeth dijo: no se llamará como su padre, se llamará Juan. Elizabeth tenía clara la identidad. Y le dijeron: ¿por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces entra en escena el eslabón llamado Zacarías. Entonces preguntaron por señas a su padre, que hasta ese momento todavía seguía mudo. Y le preguntaron a Zacarías cómo se iba a llamar el que estaba siendo gestado en el vientre materno.
y que en este momento ya había nacido y que estaba en el templo para ser circuncidado y dado un nombre. Dado un nombre, ¿qué quiere decir eso? Dada una identidad. No solo se les circuncidaba a los 8 días de haber nacido, sino que se les impartía una identidad, un nombre. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Versículo número 64. Y dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. ¿Qué le quiero transmitir? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra en el día de hoy? La palabra nos quiere enseñar el poder transmitir un empoderamiento sobre nuestros hijos, el poder transmitir una identidad correcta sobre nuestros hijos, aún desde el vientre materno. Esto es una cuestión de identidad. Es una cuestión de empoderamiento. Y ese eslabón hoy día eres tú. Ese eslabón de suma importancia eres tú. No vaya a ser que el cielo te diga que no. No vaya a ser que la dimensión espiritual te diga que no. Y te anulen esta tarea. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Zacarías se vio anulado en esta área. Se vio anulado producto de un no creer. Cuando yo entendí esta palabra, identidad y empoderamiento, yo dije, ¿qué responsabilidad tengo sobre mis hijos? Estando en el vientre, mi hijo Cristóbal, aún desde el vientre de su madre, mi esposa, Dios soltó una palabra poderosa y tengo una importancia pero tremenda sobre Aarón, sobre Baitiare, que son mis 3 hijos. Hay una tremenda responsabilidad en esta labor de transmitir identidad, de llevar a cabo de forma correcta la labor paternal y desarrollar sobre ellos una identidad correcta para poder fluir en este reino. Yo quiero hablarles y transmitirles lo importante de la identidad, de lo importante que es impartir empoderamiento sobre nuestros hijos. Hago mención de la historia bíblica. En un momento Dios se le aparece a Moisés y le dice: Moisés, necesito que vayas y liberes a mi pueblo de Egipto. Y así estuvieron, no sé cuánto tiempo estuvieron, en que Dios le decía, anda, y en que Moisés presentaba sus excusas. Dice en un momento Moisés: no sé hablar, soy un niño, envía por el que debes de enviar, no estoy capacitado, no sé cuál fueron la cantidad de tiempo en que hubo este tire y encoge entre Dios y Moisés. Pero en un momento dice que Moisés, ya de tanta insistencia, decide ir y cumplir este propósito. No sé cómo digo cuánto tiempo es que pasó. Pero cuando Moisés decide llevar a cabo el propósito, mire los designios de Dios. Cuando Moisés decide ir al propósito,
Dice literalmente la Escritura que Dios le sale al encuentro para matarle. Pero ¿cómo me dirá usted? Es que Dios literalmente le sale al encuentro para matarle. Es que quiero que entienda esto. Y quiero nutrir aún más esta revelación. Cuando le he soltado el propósito a Moisés y su familia, Moisés quería entrar al propósito, pero sin una identidad correcta. Dice la Escritura literalmente, y esto es tarea para la casa, que su hijo y su esposa forman parte de esta escena, y cuando iban a entrar al propósito, Dios sale al encuentro para matarlo. Y aquí una mujer, su esposa, dice que corta el prepucio de su hijo y lo arroja a los pies de Moisés. Quería entrar al propósito sin una identidad correcta con su hijo, en su labor paternal, en su rol de empoderamiento sobre su hijo, en de transmitir una identidad correcta. Quería entrar al propósito sin identidad. Quiero que entiendas esto. Al propósito, para que se pueda cumplir a cabalidad, para que se pueda cumplir con excelencia, se tiene que entrar con la identidad correcta. Esto es tremendo. Por eso en un momento dice la Escritura que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque conoció su identidad. Oh, y cuando conoció su identidad, comenzó a avanzar en el propósito. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Yo quiero hablarle de identidad en esta tarde. Quiero hablarle de empoderamiento. A los 8 días serán presentados en el templo. Pero no solo se circuncidaban como señal del pacto, de la promesa dada a Abraham, sino que también se les asignaba un nombre. Y ese nombre marcaría la huella de un individuo, marcaría la vida de un individuo, traía identidad al individuo para que entrara en el propósito, en el escenario de esta tierra, con la identidad correcta. Tú que me escuchas tienes que entender que Dios es un Dios ordenado. Por eso cuando Él aparece, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que Él vino a ordenar. Dice la Escritura que las estrellas tienen todas su nombre. Todo lo que está en la dimensión espiritual tiene identidad. Por eso los ángeles todos tienen su nombre. Todas las entidades espirituales y aún los demonios muchas veces dan a conocer su nombre, porque en el reino todo tiene orden y todo tiene una identidad para poder fluir. Así que te bendigo en esta tarde. Es tiempo de ponernos en pie y comenzar a ministrar identidad y empoderamiento sobre nuestros hijos. Traigo a memoria y cito la vida del primer rey de Israel llamado Saúl. En Saúl, y lo he enseñado más de alguna vez,
En Saúl era tan notable la carencia formadora. Era tan notable la carencia formadora en la vida de este primer rey. ¿Y qué pasó con esta carencia formadora? Dice la Escritura, y si leemos la Escritura, dice que su hijo, Jonathan, y que su nieto, Mefiboset, sufrieron por causa de esta carencia formadora. Y dice que su generación, llamada Mefiboset, terminó en una tierra llamada Tierra del Olvido. La Tierra del Olvido es una tierra donde no hay propósito y donde no hay identidad. Y allí terminó la generación de un hombre que estaba carente de un empoderamiento y de una identidad. Por lo cual esto le fue transmitido a su generación. Y su generación, llamado Mefiboset, terminó en una tierra del olvido, llamado Lodebar. Y en esta tierra del olvido, lo dije, es una tierra donde no hay propósito. Es una tierra donde no hay identidad. Es una tierra donde no hay empoderamiento. Es una tierra donde no hay honra, donde no hay justicia. Es una tierra donde no hay oportunidades, donde no hay autoestima. La tierra del olvido es una tierra donde no hay valor para luchar. Porque está fluyendo en una identidad incorrecta. Y la identidad incorrecta buscará su tierra que es incorrecta para habitar allí. Ay, ay, ay. Por eso la serpiente, que era la identidad incorrecta, quebró todo el diseño para generar y establecerse en el escenario de esa tierra incorrecta que había generado. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. La tierra del olvido es una tierra que te quita tus sueños. La tierra del olvido es una tierra que te aleja del palacio, que te aleja de la mesa del rey. La tierra del olvido es una tierra donde fluye la esterilidad, donde no hay tranquilidad en el sueño de la noche, donde abunda el temor, el miedo, la opresión y la desesperanza. La tierra del olvido es una tierra en la cual, aunque tú puedas tener tremendo llamado, tremenda asignación, tú pasas desapercibido. Poderosa enseñanza. Poderosa enseñanza. La Escritura afirma que en este rol paternal que tenemos que llevar a cabo de empoderamiento y de identidad sobre nuestros hijos, hay padres que educan y corrigen. Pero la Escritura también habla que hay padres que destruyen. Dice la Escritura que había una mujer sabia, una mujer con una labor maternal que con sus manos edifica, pero más la necia con sus manos destruye. Allí está hablando de una labor maternal, un desarrollo paternal sobre nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿qué usted está creando? ¿Qué estamos criando?
hasta este día que hemos formado a nuestros hijos. Porque usted me puede decir, hoy día mi hijo es un profesional. Pero no le estoy hablando aquí de un título universitario, no le estoy hablando de transmitir identidad de reino. Yo escribí y anoté lo siguiente, que la enseñanza a los hijos que los condiciona mucho. Es el golpe emocional cuando el esposo golpea a su mujer o viceversa. Es el golpe emocional que reciben ellos cuando el matrimonio se maltrata, cuando él o ella se ultrajan con palabras. ¿Sabe lo que sucede en el corazón de ese pequeño y de esa pequeña? Mi padre no es lo que dice ser en la iglesia. Mi madre no es lo que dice ser en la iglesia. Por lo tanto, se crea un espíritu de rechazo. Y lo más trágico aún, que se crea un espíritu religioso y de rebelión en el corazón de este muchacho. Y cuando es obligado a ir a la iglesia, ya este muchacho ya no va por alcanzar una experiencia divina con su Creador. Porque el golpe emocional fue transmitido por este rol paternal. Cuando la Biblia habla de que los ancianos gobiernen bien su casa, la Biblia es clara y explícita en decir y que está hablando de gobierno. Y en el gobierno de Dios, allí hay justicia, allí hay amor, equilibrio, tolerancia, equidad, no egoísmo, no dictadura. Ante un error, un espíritu constructivo que llame a enmendar el error y no marcar con huella y herida. Aquello lo llamamos paternidad correcta. El rol paternal es un rol que no infringe miedo. Por lo tanto, los hijos que estamos criando tienen el derecho legal de no vivir condicionado. Bendita palabra en medio nuestro. Que Dios nos ayude. Que Dios supla toda carencia de nuestro rol paternal por causa de esta palabra. Porque a veces como padres nos creemos muy capaces. Y que hasta aquí lo hemos hecho bien. Recordemos la escritura que Cis, el padre de Saúl, dice la escritura que era un hombre valeroso. Pero ¿de qué le sirvió a este hombre ser un hombre valeroso? Si no tenía una paternidad consistente ministrada en la vida de Saúl, su hijo. Tenemos que entender que cuando a Saúl se le suelta la palabra profética, que él sería el primer rey de Israel, la primera exclamación a este llamado divino fue la siguiente: ¿no soy yo la tribu más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de la tribu de Benjamín? ¿Cómo es que me has dicho cosas semejantes? Tenemos que entender que se estaba evidenciando la carencia formadora de ese rol paternal. Se estaba evidenciando a todas luces la inseguridad de este primer rey de Israel. Dice la escritura que luego, para ser nombrado rey, Saúl
Cuando el pueblo se reunió para que Saúl fuera nombrado y para que fuera visto por todo el pueblo, dice que él estaba escondido y que tuvieron que ir a buscarle. Aún más dice la Escritura que estando todo el pueblo reunido, muchos de ellos lo proclamaban como el nuevo rey. Pero había unos que en su corazón lo menospreciaron. Y le hago la pregunta a usted: ¿dónde usted cree que puso Saúl su mirada? ¿La puso en aquellos que proclamaban como el nuevo rey? ¿O la puso sencillamente en esos pocos que lo menospreciaron? La Escritura dice que Saúl puso sus ojos solamente en aquellos que lo menospreciaron. Dejando una notable evidencia de una carencia formadora, de una carencia en el rol paternal de empoderamiento y de identidad sobre este primer rey de Israel. Y esta carencia formadora provocó efectos negativos y duraderos en el reino de Saúl. ¡Wow! Esto es poderoso. La paternidad cruel camina en un escenario de rechazo y de legalismo. El rechazo paternal puede darse bajo este contexto, y póngame atención, por favor, y quiero tomar un ejemplo bíblico. Moisés dijo en un momento: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que digas, llévalos en tu seno. Es una queja que está haciendo Moisés delante de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Moisés? Yo no engendré todos estos hijos para hacerme responsable de ellos, le estaba diciendo a Dios. Y bajo este mismo parámetro bíblico es que surge una paternidad cruel de rechazo y de legalismo. Pero ¿cómo, me dirá usted? Porque hay padres que desarrollan su labor paternal criando hijos de otras parejas, y que estos hijos, al estar sentados a su misma mesa, el rol paternal dice en su corazón: este no es mi verdadero hijo, está gastando de mis recursos, estoy dando un tiempo que debería darle a mi hijo legítimo, me está robando el tiempo con mi mujer. Por lo tanto, esta paternidad crea una paternidad cruel y que camina en un escenario de rechazo y de legalismo. Bendita palabra en medio nuestro. Cuando Dios dijo fructificad y multiplicaos, habla de tener relaciones y tener hijos. Pero cuando habla de fructificar, habla de prosperar, enseñar, disciplinar, enriquecer. Cuando aparece la fructificación en la labor paternal, aparece la enseñanza y la disciplina. Y la disciplina, aunque al parecer sea causa de tristeza y no de gozo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ponga atención a esto y estoy terminando. La disciplina no incurre en transgredir. El único que transgrede, y tomo ejemplo bíblico nuevamente, fue la serpiente en el Edén. La serpiente en el Edén enseñó a transgredir. Ella dijo: el día que coman de ese fruto serán como Dios. Por lo tanto, la disciplina no transgrede ningún principio. Entienda esto. La disciplina no transgrede ningún principio. Satanás te hace creer que el transgredir es tu derecho legal para hacer más de lo que eres hoy. Pero para alcanzar eso de ser más de lo que eres hoy,
El camino para alcanzarlo es la transgresión. Y este marco legal que entre comillas crea Satanás, de allí nace la rebelión. Poderoso es el Señor. La disciplina mal aplicada te hace creer que tienes el derecho de destruir la imagen del otro. La disciplina mal aplicada te hará creer que tienes el derecho de destruir la imagen del otro. El sello de una paternidad responsable es que lo débil lo fortalece, que lo torcido lo endereza, lo áspero lo allana, lo caído lo levanta. El puntapié de una paternidad correcta es liberarte de todo sentimiento de culpa y de remordimiento. La Escritura dice, he aquí yo hago cosa nueva, he aquí yo hago todo nuevo. La paternidad, tienes que entender esto. Una paternidad con culpa siempre ministrará un desastre por venir. Repito, una paternidad con culpa ministrará siempre un desastre por venir. Tomo nuevamente un ejemplo bíblico. Elías el profeta fue enviado a una mujer. Y a la mujer dice la Escritura que se le muere su hijo. Y ante este escenario trágico, la mujer suelta esta exclamación y dice, ¿has venido para traer a memoria mis iniquidades haciendo morir a mi hijo? Estaba llevando a cabo un rol maternal, un rol paternal con un sentimiento de culpa. Y un rol paternal que ministra con culpa siempre opera un desastre por venir, y aquello tienes que liberarte. La Escritura dice que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Poderosa enseñanza, poderosa palabra en medio nuestro. La paternidad correcta nunca dará por perdido un hijo, sino que a este lo pondrá en el camino. La Escritura dice que Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Una paternidad correcta crea lazos con valores. Crea lazos con valores. Por eso la Biblia en Proverbios capítulo 7, versículo número 24 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama a la parienta, y si a la prudencia inclinares tu corazón. Todo esto está hablando de que la paternidad crea lazos con valores. Entonces tenemos que entender que una paternidad correcta crea lazos con valores. La identidad correcta enseña de una identidad de padre, no de juez. La paternidad correcta se establece bajo cánones de amor y de respeto. Y se evidencia en el fruto que son nuestros hijos. Pero cuando hay un grado de infertilidad en nuestro rol paternal, se verá reflejado en algún área de nuestros hijos. Esta palabra me lleva a reflexionar. Esta palabra me lleva a meditar. Y todo lo que he querido transmitirte a través de este medio es la importancia de la identidad a ministrar sobre nuestros hijos. Es la importancia del empoderamiento a ministrar sobre la vida de nuestros hijos, aún desde el periodo de gestación. Y no estoy hablando solo de un rol paternal en la vida familiar. Estoy hablando de un rol paternal como un padre espiritual para desarrollar tu labor en aquellos que el Padre ha decidido salvar en este tiempo. Le estoy hablando a líderes, a pastores. Le estoy hablando a hombres de Dios que tienen esta tarea y esta labor de desarrollar esta labor paternal, de ministrar identidad y empoderamiento sobre aquellos que Dios
le ha puesto en el camino. Te bendigo a través de este medio y pido a Dios que Él nos ministre para ministrar, que Él nos enseñe para enseñar, que Él nos enseñe para enseñar. Así que desde este lugar imparto esta bendición sobre tu vida. Imparto esta reflexión sobre tu vida. Y te digo, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Si alguno de aquellos que tiene una asignación, si hay alguno de los tuyos que tiene un llamado y hoy día padece en el Lodebar, todavía hay tiempo para sentarlos a la mesa. Y aquellos que se vienen gestando en el vientre, párate de allí, del lugar de donde estás, y corre donde se está gestando, en el vientre materno de tu esposa, y comienza a ministrar y a soltar palabra profética en favor y en torno a la vida de tu hijo. Declaro asignaciones correctas, fluyendo correctamente en este tiempo. Declaro asignaciones, Señor, con un llamado específico para este tiempo. Declaro, Señor, hombre y de Dios fluyendo, Señor, en las asignaciones con identidad correcta, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Desato esta palabra sobre tu vida. Desato esta palabra sobre mi nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que el Señor mi Dios te colme de bendición. Que el Señor mi Dios te dé entendimiento y sabiduría. Y que esta palabra corra por tu interior y traiga el cambio que solo ella pueda provocar. Nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.